Hicimos en nuestros estudios a Eric Simonetti, dirigente de Nuevo Más. ¿Qué tal, Tano? Buen día. ¿Cómo anda, Fer? Facundo, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Viniste ahí en lo inmediato de la pospaso y era una realidad. Era un torbellino de indicadores económicos, el país, la economía en recontra llamas. Hoy estamos recontra mal también, pero me parece que es otro momento. No sé qué te parece a vos. Sí, creo ¿no? que me acuerdo que, claro, estuve unos días después de las PASO y charlábamos que la economía no iba a resistir de alguna manera los precintos con los cuales estaba atada. Y bueno, días después pudimos ver cómo el gobierno entró en una suerte de default, es decir, incapacidad para poder pagar la deuda que tiene y bueno, anunció este reperfilamiento, esta renegociación de la deuda. Vuelta al cepo. La vuelta al cepo, control de cambios, muy limitado en realidad. Vos lo dijiste. Claro, vos cuando sí, ahora que me acuerdo. Dijiste, sí. Y yo me acordé de vos porque cuando dijeron control de cambio dije, bueno, ya tuvimos ahí. Pasa que era algo que se Fuiste venía... como una especie de economista. Claro, imponiendo un poco por necesidad. La necesidad, Era claro, un pragmatismo sentido común. muy necesario si no querías un desangre económico acelerado, con una espiralización inflacionaria que por ahora está contenida a algún nivel, pero es muy difícil prever si no se toman medidas mucho más estructurales que las que se están tomando. Es muy difícil poder evitarlo eso. Por eso ahora lo que en las semanas anteriores tuviste una situación de descontrol económico, el gobierno la contuvo transitoriamente, pero la contiene con medidas que son transitorias y que vos fijate que el gobierno, para evitar la corrida de precios de la devaluación, congeló las naftas y hoy todo aumentó un 4 o 5% de vuelta, porque el mundo sopla, aumentó el precio del petróleo y el gobierno, en lugar de contener la presión de las petroleras, que es muy grande, gobierna directamente para estos grupos empresariales. Entonces las petroleras le dijeron, aumentame el precio en las estaciones de servicio y en toda la cadena, y el gobierno terminó aceptando. Cuando al mismo tiempo tenés, por ejemplo, los docentes de Chubut que vienen pidiendo que les paguen el sueldo, no que les aumenten, que le paguen el sueldo que le corresponde, y el gobierno no hace nada. O sea, vos tenés prioridades por parte del gobierno, que es responder a los grupos de poder, a los grupos económicos, mientras el país, y en particular Chubut, se prende fuego literalmente y está el Estado paralizado. Cuando digo paralizado es para que todo el mundo sepa, no funciona las oficinas del Estado, el Poder Judicial. Hace 9 semanas que no hay clases, básicamente porque le están pagando el sueldo en cuotas, no le están pagando los acuerdos paritarios que hicieron antes de las elecciones, y bueno, la gente tuvo que salir a protestar. ¿Qué sería el sueldo en cuotas, Tano? ¿Sabés de la cifra? Porque es una risa. ¿El sueldo en cuotas? ¿Cuánto estamos hablando en...? No, son distintos los montos en el sur, que los aumentos son mucho más altos. Sería compararlo con acá es distinto, pero básicamente no te pagan. Es como que acá un docente promedio acá cobra, ponerle 30.000 pesos. Bueno, que te paguen cada 15 días, te van pagando de a puchito. ¿Entendés? Y además el acuerdo paritario anterior no lo pagaron. Bueno, pero eso los docentes, pero igual es generalizado el Estado. Se conoce más el conflicto docente porque es el sector que por ahí más se plantó, el que salió a cortar las rutas. En el sur, viste que los están muy... Sí, hay mucha tradición. Bueno, tuvimos la gran huelga en Neuquén en el 2007, que terminó con el asesinato de Carlos Fuentealba, pero bueno, reflejaba ahí una lucha muy contundente. Sí, muy contundente. Y bueno, y ahora los compañeros de Chubut, que están dando esta lucha que es enorme, y hoy estamos en un paro nacional de toda la docencia, ¿no? Universitaria, todas las ramas educativas, para que triunfe la lucha de los docentes de Chubut, y pidiendo justicia por estas compañeras, que la verdad que es terrible, 2 compañeras que fallecieron en la ruta cuando volvían de una movilización, que si no hubieran estado cobrando mal el sueldo, ellas no hubieran estado movilizándose. Y hoy estarían dando clase, y estaremos todos dando clase, estarían con sus hijos, así que la verdad que un homenaje para esas compañeras, para Jorgelina y María Cristina, que fallecieron en la ruta,
y murieron luchando, ¿no? Dando su vida, por más que haya sido un accidente, o sea, no tendría que haber tenido lugar, claro, no tendría que haber tenido lugar ese accidente, claro, si las cosas se hubieran hecho bien. Por eso hoy la población en Chubut, ayer hubo manifestaciones enormes, está pidiendo la renuncia del gobernador. Que en el mismo día que fallecieron las compañeras, el Parlamento se quería aumentar el sueldo. Claro. Se quería aumentar el sueldo. No, es como también, yo miraba, perdón, Facu, ahora te dejo. Yo miraba las cifras, digo, por ahí uno no discute quizá el monto que pide, él sabrá por qué, 100% creo que fue. Sí. Pero digo, el tacto también para cuándo lo planteás, en qué contexto lo planteás. Claro. Digo, ahí me parece que el asesoramiento terminó de recrudecer la protesta, ¿no? Eso. Y aumentó la bronca. Claro. Y es una provocación. Pero, claro, porque te dicen que para vos no hay plata, pero claro, para él sí. Exactamente. Da una sensación de cinismo. Y después, un poder judicial que yo ayer lo hablábamos en la mesa, en mi casa, digo, siempre el privilegio, ¿no? Y vos decís, bueno, pero tanto, ¿viste? Un juez o sea, yo siempre me pregunto, no con los de el sur solamente, acá, ¿viste? En La Plata siempre es una élite muy, muy favorecida. Acá, ¿viste? En La Plata el poder judicial no te metas con es como una casta, y vos decís, bueno, basta. O sea, sí, es una casta que además se la pasa garantizando la impunidad para un montón de causas. Claro, por ejemplo, ayer que marchamos a 13 años de la desaparición de Julio López, movilizamos en una parte del recorrido de la marcha, pasamos por tribunales para denunciar a la justicia que no investigó a nadie. Cuando, recordemos que en el juicio de López, Echecolás sacó un papelito diciendo a Jorge Julio López como señalándolo como próximo atacante. Es decir, Echecolás está implicado directamente en la desaparición de Julio López, en la del pasado que fue condenado y en la del presente. Y hubo un pacto de impunidad ahí entre el gobierno, entre el Poder Ejecutivo, entre la policía bonaerense y entre la justicia para que no haya un solo imputado en la causa de Julio López. O sea, fíjense cómo acá se borró. Recordemos que Aníbal Fernández, me lo confundo al revés, dijo que Julio López estaba en la casa de la tía. O sea, el gobierno en ese momento de Néstor Kirchner trató de limpiar de alguna manera el tema y después lo borraron. El año pasado el periodista el analista Jorge Asís dijo que lo habían visto en un campo en San Miguel. La justicia tampoco lo llamó así para decir, bueno, ¿de dónde saca usted? ¿Cómo lo va a decir en un programa de animales sueltos? Lo recuerdo, sí, estaba viendo. Sí. No, nunca se investigó realmente esto. Claro. Digo, en la justicia, cuando se habla de justicia independiente, es un poder, una extensión del poder político. Y lo que le conviene lo hace, lo que no le conviene no lo hace. Entonces, así tenemos un montón de casos. Imagínense, ayer se denunciaron en la marcha de López casos de gatillo fácil que están empañados por la justicia, los policías, y no hacen nada. Bueno, en Argentina tenemos en toda la democracia más de 5.000 casos de gatillo fácil, de policía que mata con total impunidad y nadie se hace nada por eso. Volviendo a lo de Santa Cruz, ¿no? Estuvieron allá ustedes, ¿no? O parte del espacio de Chubut. En Chubut, sí, en Chubut. Santa Cruz. Sí, hay compañeros que están allá apoyando. Claro. ¿Qué se sabe de Arcioni, Tano? ¿Qué sabes? Porque a mí me contaban lo siguiente. Es un escribano que tiene muchas propiedades en Chubut, ¿no? Con un negocio inmobiliario importante. Claro, negocio inmobiliario. No le falta dinero. Bueno, se mete en la política de la mano de Narváez, de Las Neves, fallecido, asume el gobierno y es reelegido. Y es elegido ahora. Con la promesa hasta de la paritaria de por medio, ¿no? Y ahora no puedes pagar. Eso es lo que yo tenía. Y después, bueno, que se aumenta manda un proyecto para aumentarse el dinero el 100% de la legislatura. La legislatura estaba viendo a ver si le hacían un juicio político. Se estaba viendo la posibilidad de interpelar al jefe de gabinete por el tema del proyecto, parte, ¿no?, del Parlamento, porque hay otros que hasta en la vista gorda. Pero lo de la intervención del gobierno nacional ahí, ¿vos cómo lo ves en este momento? A mí me parece que
O sea, Arcioni dio un aumento de salario alrededor del 40%, no es que lo dio. Los docentes, no, los docentes en una paritaria, a través de una enorme huelga que hicieron, consiguieron imponer un aumento de salario, o sea, lo consiguieron con la lucha. Sí. Se lo impusieron al gobernador, a través de un proceso de movilización muy contundente, con métodos como los cortes de ruta, o sea, tuvo un proceso asambleario muy grande que consiguió ese aumento. Entonces, el gobierno se vio acorralado por esa presión docente tan grande, que debería suceder en todo el país, y ahora dice que no puede pagar, pero es falso eso. Por ejemplo, nosotros lo que estamos planteando es que, vos fíjate que en esa provincia hay recursos económicos gigantescos. Tenés los pozos de petróleo más grandes del país. Bueno, ahí tenés empresas petroleras que ahora, por ejemplo, con el aumento del precio del petróleo a nivel internacional, están ganando muchos más millones de dólares que los que ganaban antes. Bueno, ahí habría que meter la mano para poder sacar el dinero en dólares para poder pagarle los sueldos a los trabajadores de Chubut. Es decir, la plata está. Acá no es un problema de financiero en el sentido de que no hay plata en ningún lado y no podemos hacer nada. O sea, hay recursos, por ejemplo, ahí del petróleo. Bueno, que se haga una suerte de retención por la exportación y por las ganancias siderales. Pasa que en la Argentina no tenés un impuesto a la riqueza, tenés un impuesto a la ganancia, que lo pagan los empresarios y lo pagamos los trabajadores. Claro. Pero no existe el impuesto a la riqueza, por ejemplo, a todos los empresarios millonarios de la Argentina y todas las personas millonarias tienen que pagar un impuesto altísimo que pueda financiar el salario de los trabajadores, plan de obras públicas para que haya más trabajo. Bueno, eso no se hace. Entonces acá hay un problema que es político, que no es económico. O sea, hay una provincia y un estado quebrado porque no se decide afectar las ganancias de los que la tienen, la plata. Claro. Y a nivel nacional pasa lo mismo. Bueno, acá en la provincia tan ustedes decían lo mismo. Digo, Vidal tenía la plata, ella decía que no, ¿te acordás? O sea, claro. Ella siempre, o la CUNSA o alguno en conferencia de prensa, no están los recursos, cuando era mentira. La plata estaba. La plata está, pero además tenés los recursos para poder hacerlo. Provincia de Buenos Aires es un lugar gigantesco de producción agraria. Bueno, así les fue en las urnas también, ¿no? Bueno, y ahora, por ejemplo, a los docentes dieron algunos bonos, que son una miseria, un bono de 5.000 pesos con la inflación de más del 60%. Sí. A los docentes no nos dieron ningún bono tampoco. En las escuelas hay mucha bronca por esto. Porque vos imaginate que tenemos un mecanismo de aumento que es con cláusula gatillo, sí, pero esa cláusula gatillo está indexada al INDEC, que marca la inflación promedio global de todas las cosas. Si a vos el INDEC te dice que aumentaron 4% los productos este mes, pero eso es en promedio, donde por ejemplo están los autos, y los docentes no compramos autos cuando vamos al supermercado. Claro. Para la canasta familiar, que es lo que nosotros consumimos los trabajadores, el aumento de este último mes probablemente haya sido de un 20%. Entonces, tenemos que tener una cláusula gatillo que tenga que ver con la canasta familiar, no con el INDEC. Porque si no, no refleja realmente la pérdida salarial que estamos teniendo. Digo, porque el otro día escuché a un dirigente de la lista celeste del Suteba La Plata decir que la paritaria docente es buenísima, que tenemos una cláusula gatillo, prácticamente haciéndole campaña electoral a Vidal. Y nosotros desde la lista multicolor de toda La Plata venimos señalando de que no. Venimos con una pérdida salarial enorme los docentes de la provincia de Buenos Aires y necesitamos una reapertura de paritaria, necesitamos urgentemente un bono de 5.000 pesos y necesitamos cambiar la forma de indexación, porque si vos estás bajo un proceso inflacionario tan grande, no podés estar esperando que te aumenten 3-4% por mes. Claro. Yo, centrándonos un poco, recordemos, Tano, que fuiste candidato y participaste de las PASO, y ya creo que te pudiste por ahí hacer un proceso como decir, bueno, dejar esa etapa ya ahí, hacer algún análisis, y ponerte a mirar por ahí con otra perspectiva la ciudad, aunque por ahí tus ganas siguen estando de ser algún día intendente. ¿Qué está pasando ahora? Porque ya se polarizó, como dicen los chicos, se polarizó mal entre
el Frente de Todos y la actual gestión, ¿no? El oficialismo. En la Ciudad de La Plata. Sí, en La Plata. Digo. Ahora lo veo a Garro un poco desesperado yendo a los canales de televisión, pagando fortuna seguramente para ir. Bueno, ayer lo vimos en Animales Sueltos y diferentes programas. Evidentemente ellos están tratando de revertir una derrota que prácticamente es inevitable a esta altura, ¿no? Tendría que haber un corte contundente, masivo, para que la suerte lo pudiese acompañar. Sí, evidentemente sí. Hay un sector enorme de la población, en particular de los trabajadores, que ven en el Frente de Todos una opción de cambio para mejor, y bueno, lo votaron masivamente, ¿no? Así que nosotros no vemos una polarización electoral, vemos un voto contundente al Frente de Todos, y un rechazo muy fuerte al gobierno, al macrismo en general, ¿no? Pensemos que el voto más de castigo fue a Vidal, la que supuestamente era la que mejor imagen tenía, fue la que más perdió. Totalmente. Y acá Garro sufrió una paliza terrible en toda la periferia de la Ciudad de La Plata, una mejor performance acá en el centro de la ciudad. Evidentemente, bueno, algún sector fue encandilado con las luces LED, pero el trasfondo social es terrible. Ayer, por ejemplo, para dar un dato, en la marcha de López pasó algo que no había pasado en estos 13 años de las movilizaciones de Javier López. Estaba lleno de movimientos sociales de trabajadores desocupados. O sea, la cantidad de desocupados que hay en la Ciudad de La Plata es impresionante. Es alarmante esto. Estamos de vuelta llegando a índices estructurales de desocupación. Yo te digo, probablemente en la Ciudad de La Plata estemos ya en un 13 o en un 15% de desocupación. Tremendo. A esos niveles debemos estar. Si fijan la cantidad de gente pobre que hay en la calle, que no es gente que estaba en la calle hace un año, que se quedó sin casa, que se quedó sin trabajo, que no tiene a dónde ir. Ayer, por ejemplo, en la escuela acá, en la escuela 8, acá a 2 cuadras, hay un chico que no tenía 17 años, se quedó sin lugar para vivir, ¿no? Por diferentes razones familiares. La escuela estuvo llamando a los diferentes centros para ir a dormir, todos están colapsados. Los lugares para que los chicos vayan a dormir, los hogares, no tienen lugar. Dato de ayer a la noche. Es decir, hay una situación. Refugios. Entonces, refugios o los hogares. Sí. Algunos que son del Estado, ¿no? Claro, unos por ahí de la iglesia. Hay diferentes en la Ciudad de La Plata. Están colapsados. No reciben más gente, no tienen dónde alojarla. Tano, sobre el 27 de octubre, ¿no? ¿La fuerza política de ustedes va a respaldar algún espacio que compita? Claro. ¿Cuál va a ser el rol que van a tener ahora? Porque ya se deben haber juntado. Porque en su momento, cuando viniste la otra vez, era muy precipitado por ahí analizar esta postura. Ahora por ahí ya la habrán debatido o la estarán charlando. Digo, si ustedes realmente van a acompañar, claro. Sí, nosotros históricamente, las veces que no hemos tenido representación electoral, sobre un análisis muy concreto, que es que el macrismo es el ajuste directo y el peronismo va a seguir con la política de ajuste, porque si seguís con el Fondo Monetario Internacional y pagando la deuda externa, fíjense lo que pasa en Santa Cruz, gobernado por el Frente de Todos, ¿no? En Chubut, digo, vuela por los aires. Es decir, se les beneficia a las petroleras y no a los trabajadores. Y bueno, hay una fuerza política que es el Frente de Izquierda, que nosotros en anteriores veces la hemos llamado a votar. De hecho, hemos insistido con la unidad hacia el Frente de Izquierda, así que todavía nosotros no hemos tenido un congreso del partido, que bueno, ahora vamos a tener una reunión nacional en los próximos días para evaluar un llamado a votarlos, así que probablemente la próxima vez que venga vamos a poder confirmar esta posición política, pero es lo que hemos hecho en las elecciones pasadas. Pensé que no se iba a dar por el contexto de que ustedes querían estar en el espacio y finalmente eso no se dio. No, porque hay una cuestión política. Nosotros son fuerzas políticas en las cuales nosotros luchamos todos los días, por más que tenemos diferencias. Sí, está claro. Somos fuerzas de los trabajadores, que tenemos la independencia política, que tenemos un programa político para hoy, que compartimos la mayoría de los puntos. Por eso insistimos tanto con la unidad. Y bueno,
nosotros no logramos pasar las PASO, y en el caso que resolvamos, vamos a llamar a votarlos de una manera muy crítica igual. Seguramente. No, porque además ellos están teniendo una posición política muy centrada en la cuestión electoral, cuando hay una situación de crisis nacional muy fuerte. ¿A qué te referís, Tano, puntualmente? Y están generando demasiada expectativa en que metiendo diputados le van a resolver los problemas a los trabajadores. Hay una señal equivocada por parte de muchos de sus candidatos. Y al mismo tiempo una situación donde electoralmente nosotros planteamos la unidad, porque entendíamos que nosotros éramos una fuerza en ascenso, de hecho duplicamos la cantidad de votos, ellos cayeron un montón su caudal de votos, porque un sector muy grande de la población giró de votarlos a ellos a votarnos a nosotros. Entonces nos parece que esa mezquindad hubiera ayudado mucho más para que la izquierda en las PASO hubiera tenido una posición unitaria y hoy tenga una fuerza mucho mayor de cara a las elecciones. Es muy probable, sí. No es lo mismo si hubiéramos estado integrados en el frente de izquierda, la fuerza que tendría. Tal cual. Así que bueno, es una posición crítica en este sentido, ¿no? Y además hay una crisis enorme también en el frente de izquierda. Bueno, echaron a todo un sector del Partido Obrero. O sea, no nos parece que haya habido un progreso realmente. Entonces nos parece que hay que dar una discusión muy grande sobre la unidad de la izquierda, sobre la necesidad de que la izquierda no tenga solo un frente electoral, sino un frente que intervenga de conjunto en el país, ¿no? Presentando listas comunes en los sindicatos, que no sucede, presentando alternativas de intervención conjunto en las luchas sociales todos los días, que a veces sucede y a veces no. Es decir, y que hoy además señale la principal tarea política de la izquierda en esta coyuntura específica, que es advertirle a los trabajadores que por más que tengan mucha expectativa en el peronismo, Alberto Fernández está preparando una política que ellos ya llamaron, Cristina lo dijo la otra vez, un contrato social. Se habla ahora de un pacto social, que es ni más ni menos que un acuerdo entre el empresariado y la dirigencia sindical, lo que nosotros llamamos la burocracia sindical, de la CGT y la CTA, para que se acuerden un aumento de salarios muy bajo, la liberación de las tarifas probablemente de las energéticas, y que los trabajadores no podamos protestar ni reclamar por nuestros derechos, por ejemplo por el salario, durante por lo menos 6 meses ahora. Es decir, lo que quieren ellos es que los trabajadores estemos tranquilos en nuestra casa y no salgamos a reclamar. Lo dijo Alberto Fernández el otro día cuando dijo que mejor no hay que estar en las calles. ¿Cómo no vamos a estar en las calles si nos está atacando un gobierno? Ahora, a raíz de eso también Eve de Bonafini hace unas expresiones, Tano, que bueno, obviamente lo involucra de alguna u otra manera con nombres propios a Del Caño y a Pitrola, pero también a los conductores, a las cabezas de espacio, ¿no? Digo, vos sos uno de esos, digo, ¿cómo te llega esto? No, me parece que da pena que Eve de Bonafini diga estas cosas contra la izquierda, tratando de alguna manera de no sé, como señalar a un enemigo. ¿Por qué sale a atacar a la izquierda? Si la izquierda somos las que estamos siempre en las luchas con los trabajadores, peleando. Yo ayer... Un guiño a Alberto, puede leerse como un guiño a Alberto también, sí, me parece, ¿no? que está haciendo el trabajo sucio que necesita el peronismo, de alguien que tiene un prestigio por su lucha, que todos reconocemos, por los derechos humanos, y salir a hacer eso, la verdad que da mucha pena, porque la izquierda acompaña siempre las luchas de los de abajo, del movimiento de mujeres, de los trabajadores, y salir a decir que no ponen el cuerpo en las luchas es algo que nadie puede creérselo, además, la verdad, porque si nosotros siempre estamos en la calle. Entonces me parece que hay un intento de imponer una agenda política conservadora, por ejemplo, decir a las mujeres que hay que amigarse con la Iglesia Católica, lo comentaban las chicas ahora de cara al encuentro de mujeres. Hay un discurso más de centro en el frente de todos. Eso claro. Ya el hecho evidente. que Alberto Fernández esté aliado con Arcioni, que es un ajustador total, muestra un poco de qué calaña son, ¿no? Entonces, nosotros somos muy claros en el sentido de que la calle es un lugar donde conquistamos nuestros derechos y no nos vamos a salir de la calle.
bajo ningún punto de vista. Y que se quieren imponer la paz social, porque el pacto social es la paz social, es déjennos hacer el ajuste que todavía falta sin que estar en la calle haciendo conflictos, ¿no? Por eso, inclusive han escuchado críticas contra Grabois, que no es de nuestro espacio político, pero él moviliza. O pensemos que Alberto Fernández dijo que no hay que estar en la calle el mismo día que estaban los movimientos sociales en la calle pidiendo un aumento de trabajo, más planes sociales, comida. El gobierno de Macri los reprimió y Alberto Fernández no condenó la represión. O sea, se ubicó del lado equivocado. Entonces, atacar a la izquierda en este momento, y me parece que es un juego a la derecha eso. Ahora, Tano, también se habló en su momento de que la izquierda trabaja para que Macri no llegue al 27 de octubre, para que se vaya antes, el disturbio en la clase. Esa es otra lectura que se da. Sí, no sé quién... Que la izquierda hace eso, yo no lo escuché de algún medio. Escuché sí que es el macrismo se lo acusa. Son expresiones de dirigentes del Frente de Todos, ¿no? No, eso no lo había escuchado en particular, de que ataquen a la izquierda por eso. A mí me parece que los que garantizaron que el macrismo... Porque vos fíjate, perdón, Tano, hablan de militantes K puntualmente, ¿no? El gobierno habla de militantes K, no habla de militantes de izquierda. Entonces, la gente que respalda el proyecto de Frente de Todos dice, bueno, nos van a echar la culpa a nosotros de desestabilizar, y no somos nosotros. En ese sentido sale Alberto a decir salgan de la calle. En ese sentido sale Eve Bonafini siendo más contra la izquierda. Contra la izquierda. Claro, pero porque la fuerza que está por agarrar el gobierno ve que pueden ocasionar el caos, y el caos se lo indigna al peronismo otra vez. ¿No? Vos fijate, creo que se puede interpretar para la campaña de Alberto Fernández hasta las PASO fue generar mucha expectativa de que iba a gobernar de una manera distinta al macrismo. Y toda la campaña a partir de las PASO es bajarle la expectativa a los trabajadores de que en realidad mucho no va a poder hacer. O sea, está bajando el nivel de expectativa para que los trabajadores no tengan tanta el nivel de exigencia con el próximo gobierno. Y la vara tan alta. Y la vara tan alta. Es decir, ya está introduciendo la idea de que viene una pesada herencia y por lo tanto va a haber que esperar para poder mejorar las condiciones sociales, aumentar los salarios, mejorar el empleo. Pero a los bonistas, a los fondos buitres, a los especuladores financieros, no les dice que van a tener que esperar para pagar, les dice que le van a pagar. Ahí también hay un doble estándar y una prioridad para el lado de los empresarios y no para el lado de los trabajadores. Kicillof ayer o antes de ayer dijo que el próximo gobierno va a ser un gobierno de austeridad. Como decía de la Rúa, la misma palabra usaba, me acuerdo. Gobierno de austeridad. ¿Qué significa eso? No le está hablando a los empresarios. No, a la gente. Está hablando a la gente. Claro. Háganse la idea de que no viene una época buena. Entonces, ese llamado, con el llamado de quedarse en la casa, es tratar de bajar la presión social para el próximo gobierno, que tenga más las manos libres. Y ahora cuando vos me decías el tema de la gobernabilidad, los que garantizaron la gobernabilidad estos 4 años fueron los sindicatos del peronismo, que se la pasaron diciéndole a los trabajadores que había que esperar a votar al 2019 y que, por ejemplo, cuando el gobierno anunció el plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional, no dijeron nada. Que lo criticaron, como hacen con todos los demás que lo critican, pero teniendo millones de trabajadores afiliados a los sindicatos, no fueron capaces de salir a la calle y decir, no, al Fondo Monetario Internacional no hay que ir. No hay que contraer una deuda de 60.000 millones de dólares que hipoteque el futuro de la Argentina por décadas. No lo salieron a hacer. Prefirieron que el gobierno gobierne, pero gobernar hoy, con un gobierno como el de Macri, es gobernar en contra de los trabajadores. O por ejemplo, tenés un proceso de ajuste terrible en Chubut y la CETERA hoy hace un paro, pero porque murieron 2 compañeras. La otra vez porque había habido represión. O sea, no hay un plan de lucha nacional para que triunfe la lucha de Chubut. Los docentes de la provincia de Buenos Aires no nos aumentan nada. El SUTEBA, dirigido por Baradel, que se reunió antes de ayer con Alberto Fernández, no hace ningún plan de lucha para que nos aumenten los derechos. O sea, los sindicatos y el peronismo han sido un factor fundamental
en la estabilidad política y en garantizar que un gobierno tan antiobrero pueda gobernar. ¿Quién le aprobó el presupuesto a Macri durante 3 años, el presupuesto de ajuste? El peronismo. O sea, las ejecuciones presupuestarias que estamos viviendo de ajuste no las aprobó el macrismo, que no tiene capacidad para aprobar ninguna ley en el Congreso. El Frente de Todos se la aprobó. O sea que han sido un factor de la estabilidad política en el país, y ahora el peronismo, que se apresta a gobernar, teniendo legitimidad popular, Claro. el poder sindical para hacerle el aguante al gobierno. Recordemos que Menem, ¿cómo pasó Menem las privatizaciones? Sentando a los dirigentes sindicales que permitieron las privatizaciones. ¿Cómo se privatizaron los trenes en la Argentina y se cerraron ramales? Sentando a los dirigentes sindicales del peronismo, que son los mismos que hoy están acompañando al Frente de Todos. Es decir, la dirigencia sindical, cuando el viento va para un lado se acomoda, y cuando el viento va para un lado se acomoda. O sea, en los 90 acompañaron todo el proceso neoliberal en la Argentina. No todos los dirigentes sindicales, ¿no? La CTA no. Y bueno, Moyano en esa época tampoco. Pero hoy están todos. ATE, la CTA, toda la dirección sindical de la CGT, toda, completa, de punta a punta. Entonces, ¿qué van a hacer cuando el gobierno diga que la paritaria va a tener que ser 15%, 20% para todos los trabajadores, cuando la acumulada va a llegar a fin de año a 70%? ¿Van a hacer un paro? ¿Van a movilizar? No, ¿O van a decirnos a los trabajadores que tenemos que esperar, que hay que pagar las deudas del Fondo Monetario Internacional? ¿Que eso nos van a decir? ¿Van a renegociar la deuda a 10 años, como dice Guillermo Nielsen, que es uno de los principales asesores de Alberto Fernández? En Grecia se hizo esto mismo que se está haciendo ahora acá, este reperfilamiento, y se extendieron el pago de la deuda durante 10 años, lo que significa 10 años de control de la economía por parte del Fondo Monetario Internacional, y un acuerdo de ajuste que no es el que tenemos ahora, que es mucho peor, porque el Fondo Monetario te dice: yo te voy a dejar que pagues las deudas en plazos mucho más extendidos, pero vos ahora tenés que hacer las reformas estructurales que te vengo pidiendo hace años. Reforma laboral, que es destruir derechos de los trabajadores; reforma impositiva, que es bajarle impuesto a los empresarios, ¿no? Reforma jubilatoria, que es subir la edad jubilatoria para que trabajemos muchos más años. En las fábricas eso es terrible, porque te exprimen en las fábricas. Lo pagas con la salud. En Grecia, por ejemplo, tuvieron que vender islas. Islas propiedad del Estado, del territorio nacional. El Fondo Monetario les dijo: tú vendé las islas, como acá se vendieron empresas públicas. O sea, esto es lo que está pidiendo y lo que está renegociando Alberto Fernández ahora. O sea que nosotros lo decimos por una cuestión concreta. Los trabajadores tenemos que preparar para un proceso de movilización que, como en el 2001, echa al Fondo Monetario Internacional de la Argentina. Yo insisto mucho con esta idea de que la Argentina volvió a recuperarse económicamente cuando nos sacamos de encima el Fondo Monetario y cuando dejamos de pagar la deuda externa. Durante todos los 90 pagamos la deuda externa, hasta el 23 de diciembre del 2001. Cuando dejamos de pagar, la economía se sacó un lastre que tenía para crecer. Entonces, ese fantasma de que no pagar te lleva al caos, no, fijémonos lo que está haciendo pagar. Nos está llevando al caos económico. Tano, te agradezco que hayas venido, y bueno, seguramente vamos a estar siguiendo charlando en breve bueno, con vos. Gracias, chicos. Gracias. No, gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos. Nos vemos.